Después de mi divorcio, vivía en un sótano mohoso y trabajaba hasta altas horas de la noche en un restaurante para poder subsistir. Cada noche, apartaba una porción de mi comida y se la llevaba a una anciana sin hogar que vivía bajo un puente. Una noche, cuando iba a entregarle el recipiente con comida, la anciana me agarró de repente la muñeca y susurró: «Has sido la única persona en esta ciudad que me ha tratado con verdadera amabilidad. Por nada del mundo vuelvas a tu casa esta noche. Duerme en un hotel cercano. Mañana te explicaré por qué y tengo algo que mostrarte». Su repentino cambio me dejó completamente atónita. Aquella noche, el aire de la ciudad era inusualmente frío, como si contuviera una noticia funesta que aún no había llegado. La protagonista, Carmen, acababa de terminar de fregar la última pila de platos en la cocina del restaurante donde trabajaba. Sus manos, arrugadas por haber estado tanto tiempo en agua jabonosa, le dolían y estaban rígidas. Durante los últimos 3 meses, un persistente olor a basura y aceite de cocina se había adherido a su cuerpo. El dueño del restaurante, un hombre de mediana edad y mal carácter, le gritó que se diera prisa y se fuera, que tenía que cerrar el local. Carmen asintió en silencio, se ajustó la vieja bufanda descolorida de tanto lavarla y recogió una bolsa de plástico negra de un rincón de la cocina. Era su cena, arroz frío que aún se podía comer y algunas sobras de guisos que no se habían vendido ese día. Para otros, podría ser basura, pero para Carmen era su sustento. Al salir por la puerta trasera del restaurante, se encontró en un callejón estrecho, oscuro y embarrado. Se abrochó su delgada chaqueta, intentando protegerse del feroz viento nocturno. Tras divorciarse de su exmarido, Javier, su vida había dado un giro de 180 grados. Antes vivía en una lujosa mansión con fríos suelos de mármol, pero ahora tenía que estar agradecida por poder dormir en un sótano con humedades en las paredes y goteras. Sus pasos resonaban rítmicamente, rompiendo el silencio del callejón. El sonido de las ratas correteando por las alcantarillas parecía acompañar su caminar. Carmen no se dirigió directamente a casa. Antes de poder descansar su agotado cuerpo, había un lugar que visitaba cada noche. Sus pasos la llevaron hacia el imponente puente de Segovia, que cruzaba la ciudad. Un lugar donde tras las ostentosas farolas se escondía el lado más oscuro de la vida. Debajo de ese puente, entre los sólidos pilares de hormigón y montones de cartones viejos, la gente la conocía como Ana. Nadie sabía de dónde venía ni quién era su familia. Ana era simplemente conocida como una anciana taciturna que a menudo se sentaba en silencio, perdida en sus pensamientos mientras contemplaba las turbias aguas del río. Carmen la conoció por primera vez cuando la echaron de casa de Javier. En aquel entonces, Carmen estaba sentada a la orilla del río, llorando, y Ana, sin decir una palabra, le ofreció la mitad de un panecillo seco. Desde ese día, Carmen se prometió a sí misma que mientras ella tuviera algo que comer, Ana tampoco pasaría hambre. Así, se formó un extraño vínculo entre dos almas abandonadas y olvidadas en un mundo cruel. Carmen descendió por la resbaladiza pendiente hacia la parte inferior del puente. Vio una figura delgada, acurrucada sobre un montón de periódicos, abrazándose las rodillas para combatir el frío. Carmen esbozó una sonrisa amarga. Ver esa imagen siempre le oprimía el corazón. Apresuró el paso y la saludó con voz suave para no asustarla. Ana giró la cabeza. Su rostro, lleno de arrugas, parecía exhausto, pero su mirada siempre tenía una extraña serenidad. Sin dudarlo, Carmen se sentó a su lado. A pesar del olor a humedad y moho, abrió la bolsa de plástico que había traído. El aroma del arroz aún tibio y un poco de estofado de ternera del restaurante se extendió, enmascarando ligeramente el desagradable olor del río. Carmen dividió la comida en 2 porciones sobre un trozo de papel de estraza, una para ella y la porción más grande para Ana. Mientras comían, Carmen comenzó a hablar, como de costumbre. Para ella, que no tenía a nadie en quien apoyarse en este mundo, Ana era la única persona con la que podía desahogarse. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo, y sus amigos se habían distanciado después de que se casara con el posesivo de Javier, y desaparecieron por completo cuando se empobreció. Carmen le habló de sus piernas hinchadas por estar de pie sin descanso durante 10 horas, de un cliente que le había gritado por tardar en limpiar una mesa, y de las sombras del pasado que aún la atormentaban. Revivió el dolor de cuando Javier le tiró sus maletas a la calle, gritándole que era una vergüenza. Javier le había pedido el divorcio simplemente porque Carmen se negó a exhibirse con un vestido provocativo en una de sus reuniones de negocios. Para Javier, su esposa era un mero adorno para presumir, y Carmen fue tratada como un adorno anticuado y sin atractivo. Carmen tragó con dificultad un bocado de arroz al recordar el rostro de la mujer que ahora ocupaba su lugar, Valeria. Valeria era todo lo que Javier deseaba: bella, sofisticada, extrovertida y del mismo círculo social que él.
Valeria solía ir a propósito al restaurante donde trabajaba Carmen para presumir de su nuevo bolso de diseño o para lanzarle unos céntimos como propina con una mirada de desprecio. Con la voz temblorosa, Carmen le confesó todo esto a Ana. Sentía que era injusto. Durante sus 5 años de matrimonio, se había esforzado por ser una esposa sumisa y devota. Sirvió a Javier con sinceridad. Le cocinó sus platos favoritos y mantuvo la casa impecable. Pero todo eso no significaba nada para Javier en comparación con la riqueza mundana y la vanidad. Carmen se sentía como basura desechada después de haber sido exprimida. Ana escuchaba atentamente. Miraba fijamente el rostro de Carmen, débilmente iluminado por las farolas del puente. Normalmente Ana solo asentía o murmuraba algo en voz baja, pero esta noche su mirada era diferente. Un destello de ira contenida y algo afilado brillaba en sus ojos. Parecía estar analizando cada palabra que salía de la boca de Carmen. Demasiado absorta en su propia tristeza, Carmen no se dio cuenta. Al terminar de comer, Carmen volvió a guardar los restos de papel en la bolsa de plástico. Solo pensaba en volver rápidamente a su sótano, a 1 kilómetro del puente. Su cuerpo le pedía a gritos un descanso, y al día siguiente tenía que levantarse al amanecer para prepararse para el trabajo. Carmen se levantó, sacudiéndose el polvo de su larga falda. Cuando se disponía a despedirse y darse la vuelta, la mano arrugada de Ana la agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Carmen se sobresaltó. Al girarse, vio a Ana de pie frente a ella. Su habitual postura encorvada había desaparecido. Ahora se erguía recta y firme. Sus ojos, normalmente nublados, brillaban ahora con una autoridad y agudeza que le provocaron un escalofrío a Carmen. Carmen, pensando que la anciana estaba enferma o había perdido la cabeza, se sintió confundida y un poco asustada. Intentó soltarse, pero el agarre era demasiado fuerte. Ana acercó su rostro al de Carmen, y por primera vez, Carmen no percibió el olor a basura, sino un aroma muy tenue pero elegante a lirios que emanaba de la raída ropa de la anciana. Ana susurró con una voz clara, firme y fría, completamente diferente a su habitual voz ronca. Le dijo que Carmen era la única persona con conciencia en esa ciudad podrida, y lo que dijo a continuación hizo que el corazón de Carmen se detuviera por un instante. Ana le prohibió terminantemente que volviera a casa esa noche. No era una sugerencia, sino una orden absoluta. Carmen intentó replicar que necesitaba descansar y que no tenía dinero para ir a otro sitio, pero Ana la interrumpió rápidamente. Rebuscó en sus ropas andrajosas y sacó una brillante tarjeta magnética dorada. Era la llave de una habitación de hotel. Carmen reconoció el logotipo de la tarjeta. Era el del Hotel de 5 estrellas, que se alzaba justo al lado del puente donde se encontraban. Carmen miró alternativamente la tarjeta y el rostro de Ana, incrédula. ¿Cómo podía una mujer sin hogar tener la llave de una habitación en el hotel más lujoso de la ciudad? Un torbellino de preguntas inundó su mente. ¿La habría robado? ¿Sería una trampa? Como si pudiera leer sus pensamientos, Ana le puso la tarjeta en la palma de la mano y le cerró los dedos sobre ella. Le dijo que no era robada y que no había tiempo para explicarlo todo ahora. Ana afirmó que si insistía en volver a casa, su vida correría un grave peligro. Sus palabras eran serias, no una broma. Carmen sintió la sinceridad en el tono de Ana, junto con una amenaza real. El aura de fuerte liderazgo que emanaba de repente de la anciana hizo que Carmen se sintiera pequeña y sumisa. Ana empujó suavemente a Carmen por la espalda hacia la salida de debajo del puente, en dirección al hotel. Antes de que se alejara, Ana le transmitió su último mensaje de la noche. Prometió que se encontrarían en la habitación del hotel a la mañana siguiente para explicarlo todo y mostrarle algo que cambiaría su vida para siempre. Carmen asintió rígidamente y, tambaleándose, abandonó la parte inferior del puente, dejando atrás a Ana, que volvía a sentarse en la oscuridad, observándola marchar como una fiel guardiana de la noche. Con el corazón palpitante y 1000 preguntas en la cabeza, Carmen cruzó la calle hacia el imponente edificio que hasta ahora solo había admirado desde la distancia. Los pies de Carmen se sentían pesados al entrar en el vestíbulo del Hotel de 5 estrellas. Sus finas zapatillas chirriaban suavemente sobre el reluciente suelo de mármol, en un triste contraste con la opulencia que la rodeaba. Del techo colgaba una enorme araña de cristal que emitía una deslumbrante luz dorada. La gente que iba y venía vestía caros trajes y hermosos vestidos, desprendiendo embriagadores aromas de perfumes de lujo. Carmen se sintió infinitamente pequeña y sucia. Su raída chaqueta y su bufanda atrajeron miradas no deseadas. Varios huéspedes la miraron con asco, como si fuera un germen perdido en un palacio real. Un guardia de seguridad en la entrada principal dio un paso hacia ella, con la intención de echarla, pero se detuvo al ver la tarjeta dorada que Carmen apretaba en su mano derecha. Con la cabeza gacha, Carmen se dirigió al mostrador de recepción, hecho de un elegante granito negro. Su corazón latía con fuerza.
Temía que la tarjeta que le había dado Ana fuera falsa o hubiera caducado, y que la humillaran y la sacaran a rastras. Una hermosa recepcionista con una sonrisa ensayada la recibió con una mirada de extrañeza. Carmen no pudo decir nada, simplemente colocó la tarjeta de acceso dorada sobre el mostrador. La reacción de la recepcionista fue completamente inesperada. Al ver la tarjeta, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y su actitud cambió instantáneamente a una de extrema cortesía, incluso temblando ligeramente. Hizo una profunda reverencia, como si Carmen fuera una reina disfrazada. Sin los procedimientos habituales de pedir identificación o un depósito, la recepcionista llamó inmediatamente al gerente, quien escoltó personalmente a Carmen a un ascensor VIP. Dentro del ascensor de paredes de cristal, Carmen vio su propio reflejo. Un rostro demacrado, ojeras oscuras bajo los ojos, un cuerpo esquelético. Se preguntó, ¿qué poder tiene Ana para que con una sola tarjeta me traten como a la realeza? El gerente que la acompañaba sonrió cortésmente sin decir mucho, y la condujo a una lujosa suite en el último piso. Cuando la puerta se abrió, Carmen se quedó boquiabierta. La habitación era más grande que todo su sótano. Había una sala de estar con sofás de cuero suave, una cama enorme con sábanas de seda blanca, y un gigantesco ventanal que ofrecía una vista nocturna de toda la ciudad desde las alturas. Carmen se quedó sola en un silencio lujoso. No se atrevía a tocar nada, temiendo ensuciar los costosos muebles con sus manos ásperas. Finalmente, el cansancio venció al miedo. Carmen se quitó la chaqueta y se lavó la cara en el lavabo del baño, cuyos grifos eran de oro. El agua tibia en su rostro se sintió refrescante. Sacó un pañuelo viejo que siempre llevaba en su bolso y preparó un lugar para rezar. En medio de este extraño lujo, solo la oración podía calmarla y mantenerla con los pies en la tierra. Mientras hacía una larga y profunda reverencia, Carmen rompió a llorar, volcando toda su confusión y miedo ante Dios. Rezó fervientemente pidiendo protección y guía ante los extraños acontecimientos que le habían ocurrido esa noche. Después de rezar, Carmen se sentó en el borde de la cama, mirando a través de la gran ventana sin cortinas. Allí, las hermosas luces de la ciudad brillaban, pero su mirada se fijó en un punto oscuro al otro lado del puente, el barrio pobre donde se encontraba su sótano. El reloj digital junto a la cama marcaba las 2 de la madrugada, justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos. De repente, el sonido de sirenas resonó a lo lejos. El sonido se hizo cada vez más cercano y numeroso. Carmen se levantó de la cama y se acercó a la ventana. A lo lejos, su corazón se detuvo al ver llamas rojas que se elevaban hacia el cielo desde la ubicación de su barrio. El fuego, como en una danza frenética, devoraba en un instante los edificios semipermanentes de madera y contrachapado. Carmen apoyó las palmas de las manos en el frío cristal de la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par por el horror. Reconoció el lugar del incendio. Era la hilera donde estaba su sótano. Más específicamente, el fuego parecía haberse originado en su habitación y extenderse a los edificios vecinos. El cuerpo de Carmen temblaba violentamente. Si hubiera vuelto a casa esta noche como de costumbre, ahora mismo estaría atrapada dentro, quemada viva mientras dormía. Las palabras de Ana resonaron de nuevo en sus oídos, la firme advertencia de no volver a casa porque su vida corría peligro. No eran las divagaciones de una anciana senil. Ana sabía que algo iba a pasar. Carmen sintió náuseas al imaginar cuál habría sido su destino si no hubiera obedecido la orden de la anciana. Abajo, en las calles cercanas al incendio, los camiones de bomberos comenzaban a llegar, lanzando agua contra las feroces llamas, pero la atención de Carmen se centró en un sedán negro de lujo, estacionado en un lugar bastante oscuro, un poco alejado de la multitud. Estaba en un lugar visible incluso desde la altura del hotel. Carmen entrecerró los ojos, tratando de enfocar la vista. Conocía muy bien ese coche. Era el coche de su exmarido, Javier. Carmen solía lavarlo a menudo. Vio a un hombre de pie junto al coche, fumando un cigarrillo y observando tranquilamente el incendio. Aunque la distancia era grande, Carmen pudo percibir la satisfacción en la postura del hombre. Era Javier. Carmen estaba 100% segura. No había ninguna razón para que Javier estuviera en ese barrio pobre a las 2 de la mañana, a menos que tuviera un propósito específico. En un instante, las piezas del rompecabezas se encajaron horriblemente en la mente de Carmen. Este incendio no fue un accidente, fue provocado. Javier había prendido fuego a su casa para matarla. Su exmarido quería su muerte. Carmen derramó lágrimas sin darse cuenta. No por tristeza, sino por un terror atroz y un sentimiento de traición. Sabía que Javier la odiaba, pero nunca imaginó que llegaría a cometer un asesinato. Quizás Javier pensó que Carmen seguiría exigiendo la división de bienes que él estaba retrasando, o quizás Valeria se sentía amenazada por el hecho de que Carmen viviera en la misma ciudad.
Fuera cual fuera la razón, Javier había decidido eliminar a Carmen de este mundo esa noche. Carmen vio cómo Javier tiraba la colilla al suelo, subía a su coche y abandonaba la escena, dejando atrás el fuego que aún ardía, destruyendo la casa de Carmen y las de sus inocentes vecinos. Las piernas de Carmen cedieron. Se derrumbó sobre el grueso suelo alfombrado, abrazándose las rodillas. Era como presenciar su propia muerte. Técnicamente, para Javier y el resto del mundo, la Carmen que vivía en ese sótano sería considerada muerta a partir de esa noche. Todas sus pertenencias, su ropa y las fotos con sus recuerdos seguramente se habían convertido en cenizas. Su antigua identidad como una divorciada pobre y oprimida se había quemado junto con esa casa. En la silenciosa y lujosa habitación del hotel, Carmen sintió la muerte y el renacimiento al mismo tiempo. El miedo se fue transformando lentamente en otra emoción, algo más frío y duro. Se dio cuenta de que le debía la vida a Ana. Si no fuera por esa anciana, Carmen no sería más que un cadáver carbonizado que encontrarían a la mañana siguiente. Esa noche, Carmen no pudo dormir más. Se quedó sentada junto a la ventana hasta que el sol salió por el este, observando el humo que se elevaba. La luz de la mañana iluminó lentamente su pálido rostro, pero ahora sus ojos brillaban con una nueva determinación. Ya no era la Carmen débil y sumisa que solo lloraba bajo el puente. Esta noche, la crueldad de Javier le había arrebatado a la fuerza su inocencia. Carmen hizo un juramento en su corazón. En nombre de Dios que me ha salvado, no dejaré que los pecados de Javier y Valeria queden impunes. Descubriré quién es Ana y por qué me ayudó. Si Dios me ha dado una segunda oportunidad en la vida, la usaré para buscar justicia por mí misma. Unos golpes en la puerta de la habitación hicieron que Carmen se levantara. Respiró hondo, se secó las últimas lágrimas y caminó con la espalda recta para abrir la puerta, lista para enfrentarse a su nuevo destino. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas entreabiertas de la habitación del hotel, iluminando el rostro de Carmen, todavía hinchado por haber llorado toda la noche. No había dormido nada después de presenciar aquella terrible escena. Su mente seguía en un torbellino, oscilando entre el alivio de haber sobrevivido y el horror por la crueldad de Javier. Unos suaves golpes en la puerta la sacaron de su larga ensoñación. Carmen se sobresaltó, su corazón latiendo deprisa. Dudó un momento. Temía que fuera la policía con malas noticias, o quizás un sicario de Javier que había descubierto su paradero. Pero el suave timbre sonó de nuevo, seguido por la voz educada de un hombre que decía ser del servicio de habitaciones. Carmen se arregló la ropa que llevaba puesta desde la noche anterior y se dirigió con cautela hacia la puerta. Al mirar por la mirilla, vio a 2 empleados con uniformes impecables empujando un carrito de comida con una tapa de plata. Carmen abrió la puerta lentamente. Los 2 empleados hicieron una educada reverencia y entraron sin decir una palabra. Comenzaron a servir un suntuoso desayuno de varios platos en la mesa de comedor en el centro de la suite. El aroma a pan recién horneado, café fresco y tortilla de queso llenó la habitación, y el estómago de Carmen gruñó silenciosamente, recordándole que no había comido nada desde el arroz en bolsa de la noche anterior. Pero la atención de Carmen no estaba en la comida, sino en una figura que entraba lentamente detrás de los empleados. Una anciana muy elegante, que emanaba un aura de inmensa autoridad, entró en la habitación. Vestía un elegante traje de chaqueta de color crema hecho de seda de alta calidad, a juego con una falda de la más fina seda teñida a mano. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño impecable, con un pasador de oro. Alrededor de su cuello llevaba un collar de perlas que brillaba sutilmente, a juego con los pendientes que adornaban sus orejas. Llevaba un maquillaje ligero, lo que le daba un aspecto fresco y digno, sin ningún rastro de senilidad. Carmen se quedó paralizada, sintiéndose extraña e intimidada ante esta noble invitada. Pensó que esta mujer debía ser una alta ejecutiva o la dueña del hotel, que venía a comprobar el estado de un huésped VIP. Carmen bajó la cabeza, avergonzada de su aspecto desaliñado. Intentó saludarla cortésmente, pero la lengua se le trabó. La anciana hizo un gesto a los empleados para que se fueran. Cuando la puerta se cerró y se quedaron solas en la espaciosa habitación, la anciana sonrió cálidamente. Esa sonrisa le resultó muy familiar a Carmen. Los ojos de la mujer la miraban con una mirada amable pero penetrante. Era la misma mirada que tenía la anciana sin hogar de debajo del puente. Carmen abrió los ojos como platos y se tapó la boca con la mano, asombrada. Se esforzó por encontrar en el rostro de la elegante mujer que tenía delante algún rastro del rostro andrajoso y sucio de Ana, y lo encontró. La mandíbula decidida y un pequeño lunar cerca de la barbilla eran inconfundibles. La mujer se acercó y le puso suavemente las manos en los hombros. La saludó con su voz original, digna, y le preguntó si había dormido bien. Carmen seguía sin poder hablar.
Su cerebro intentaba procesar el drástico cambio que tenía ante sus ojos. ¿Cómo podía la anciana sin hogar con la que compartía las sobras cada noche ser la dama aristocrática que estaba de pie frente a ella ahora? Ana, viendo la confusión de Carmen, se rió en voz baja y la llevó a sentarse en el sofá. Sirvió té verde caliente en una taza de porcelana y se la ofreció a Carmen. Y entonces Ana, con la calma de quien cuenta un cuento para dormir, comenzó a explicarlo todo. La historia que contó era una realidad impactante. Se presentó como Ana María Torres, la única propietaria del Grupo Sol, un conglomerado masivo con intereses en el sector inmobiliario, hoteles y minería. Al oír ese nombre, Carmen casi se atraganta con el té. El Grupo Sol era una leyenda en el mundo de los negocios, una de las columnas vertebrales de la economía del país, mencionada a menudo en las noticias. La señora Torres explicó que durante el último año se había estado disfrazando deliberadamente de personas sin hogar en varios puntos de la ciudad para buscar la autenticidad humana. Como no tenía hijos propios, se sentía rodeada de hipócritas, aduladores y parientes que solo codiciaban su herencia. Quería saber si todavía quedaba alguien que cuidara de una anciana pobre sin esperar nada a cambio. Y durante sus meses de disfraz bajo el puente, la única persona que la visitaba constantemente, compartía su comida y escuchaba sinceramente sus quejas era Carmen, a pesar de que ella misma vivía con escasez. A continuación, la señora Torres habló del incendio de la noche anterior. Confesó que tenía un equipo de seguridad personal que siempre la vigilaba a distancia durante sus disfraces. Ese equipo le informó de que 2 hombres sospechosos estaban rociando gasolina alrededor del sótano de Carmen de madrugada. La señora Torres sabía que era obra de Javier. Su equipo de inteligencia había estado investigando los antecedentes de Carmen desde que empezó a acercarse a ella. La señora Torres no impidió deliberadamente el incendio, pero se aseguró de que Carmen estuviera a salvo. Dejó que la casa se quemara para que Javier creyera que su plan había tenido éxito. De esa manera, Javier se relajaría, bajaría la guardia y ya no consideraría a Carmen un obstáculo en su nueva vida. Es una estrategia de guerra, dijo la señora Torres con un tono frío que le dio escalofríos a Carmen. Carmen escuchaba, llorando de nuevo. Sintió una inmensa gratitud hacia Dios por haberle enviado un ángel de la guarda con un aspecto inesperado, pero al mismo tiempo se sentía intimidada. Preguntó por qué alguien tan importante como la señora Torres se tomaría la molestia de salvar a una divorciada pobre como ella. La señora Torres la miró fijamente y luego colocó un grueso fajo de documentos sobre la mesa de mármol que tenían delante. Dijo que no solo quería salvar a Carmen, sino también elevar su estatus. La señora Torres dijo que era mayor y que necesitaba un heredero con un corazón de oro, no un lobo con piel de cordero como sus parientes. Le ofreció a Carmen convertirse en su nieta adoptiva y heredar toda su fortuna. Solo había una condición principal. Carmen debía estar dispuesta a ser educada para convertirse en una mujer fuerte que no se dejara pisotear. Y Carmen debía estar dispuesta a usar su nuevo poder para darles una lección a Javier y a Valeria. La oferta sonaba como un sueño. Carmen miró los documentos con manos temblorosas. Eran documentos legales de adopción y un poder notarial sobre algunos de los activos de la empresa. Una duda momentánea cruzó la mente de Carmen. Ella no era una persona malvada. Nunca había planeado una venganza. Pero la imagen del fuego devorando su casa, el rostro de Javier sonriendo satisfecho junto a su coche de lujo, y las humillaciones que había sufrido por parte de Valeria, encendieron una nueva chispa en su corazón. El mal no controlado solo engendra más mal. Javier casi la mata, y la ley podría no tocarlo por falta de pruebas. Carmen se dio cuenta de que este era el camino que Dios le había abierto. Miró profundamente a los ojos de la señora Torres y vio en ellos esperanza y convicción. Tras una profunda y decidida respiración, Carmen asintió. Aceptó la oferta. Estaba lista para dejar atrás a la antigua Carmen, la débil y llorona, y renacer como una nueva persona que haría que Javier se arrepintiera por el resto de su vida. La noticia del gran incendio en el barrio pobre de las afueras de la ciudad fue el titular de las noticias matutinas de la televisión local. Las cámaras mostraban los restos de los edificios, de los que aún salía humo, rastros de vidas carbonizadas. El reportero en el lugar de los hechos informó que se presumía que había una víctima atrapada en un sótano, ya que el fuego se había extendido demasiado rápido en mitad de la noche, cuando los residentes dormían profundamente. El nombre de Carmen fue mencionado como una de las residentes no localizadas, y se presumía que probablemente había muerto quemada, ya que ningún testigo la vio salir. En una lujosa mansión de un barrio de clase alta, Javier disfrutaba de su desayuno con una sonrisa radiante que no podía ocultar mientras veía las noticias. Se sentía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Ya no había una exesposa pobre que pudiera manchar su imagen. Ya no había una demanda de división de bienes que amenazara la inestable liquidez de su empresa. A su lado, Valeria se pintaba las uñas de rojo y sonreía con cinismo.
Dijo que por fin esa basura se había quemado y ya no interferiría en sus vidas. Mientras Javier y Valeria celebraban su falsa victoria, en una habitación secreta de un ático propiedad del Grupo Sol, Carmen contemplaba la misma noticia en una enorme pantalla de televisión. Vio cómo su vieja foto, una foto descolorida tomada después de su boda, aparecía en la pantalla con el subtítulo «Presuntamente fallecida». Las emociones de Carmen eran complejas. Sintió tristeza al ver su propia muerte. Era como si la antigua Carmen hubiera muerto de verdad, pero por otro lado, se sentía libre. Su antigua identidad de víctima había sido consumida por las llamas. Ahora era una página en blanco, lista para ser reescrita. La señora Torres apagó el televisor con el mando a distancia y miró seriamente a Carmen. Le dijo que a partir de ese momento Carmen debía olvidar su pasado. La señora Torres le dio un nuevo nombre para su nueva identidad pública, la sobrina lejana y misteriosa inversora de la señora Torres, recién llegada del extranjero, la directora Luna. A partir de ese día, comenzó la transformación. La señora Torres no era una mujer de meras palabras. Convocó al ático al mejor equipo de expertos, maquilladores, diseñadores de moda de renombre, un entrenador de personalidad e incluso un consultor de negocios senior. Carmen, acostumbrada a tareas domésticas como fregar los platos, ahora tenía que someterse a un programa de entrenamiento mentalmente agotador y riguroso. Su cuerpo recibió un cuidado intensivo. Su piel, áspera y apagada por el sol y los detergentes, comenzó a recibir tratamientos de spa de clase mundial a diario. Su rostro demacrado comenzó a llenarse y a brillar gracias a una nutrición adecuada. Sus dientes y su sonrisa fueron corregidos, pero los cambios físicos eran solo una pequeña parte de esta transformación. El mayor desafío para Carmen fue cambiar su mentalidad y su postura. Aprendió a caminar con la espalda recta y la cabeza alta, irradiando confianza en cada paso. Aprendió a sentarse con elegancia, a sostener una copa de vino llena de mosto y el complejo protocolo de la alta cocina. Su entrenador de personalidad era muy estricto, y a menudo la reprendía cuando bajaba la cabeza o hablaba con una voz baja y vacilante. «Los ricos no agachan la cabeza, directora», decía el entrenador con firmeza. «Miran a los demás a los ojos porque saben que tienen el control». Carmen practicó caminar cientos de veces hasta que le salieron ampollas en los pies, pero no se quejó. Cada vez que se sentía cansada y quería rendirse, la imagen del fuego quemando su casa reaparecía, dándole la fuerza para levantarse de nuevo. Su estilo también cambió. Se acabaron las viejas bufandas improvisadas. Los diseñadores de moda crearon un estilo moderno y elegante, usando seda y pashminas de lujo, envueltas en estilo turbante, u otros estilos sofisticados que resaltaban su cuello y sus pendientes de diamantes, mientras seguían cubriendo su cuerpo con clase y distinción. Entre los cuidados físicos, Carmen se sumergió en clases de negocios. La propia señora Torres era su principal mentora. Todas las noches se sentaban en el estudio y analizaban los informes financieros de la empresa de Javier. Carmen aprendió a leer balances, a entender los flujos de caja y las estrategias de adquisición. Al principio, los números le daban dolor de cabeza, pero poco a poco empezó a entender. Descubrió que la empresa de Javier estaba, de hecho, al borde de la quiebra. Debido al estilo de vida derrochador de Valeria y a las descuidadas decisiones de negocio de Javier, este tenía enormes deudas con los bancos y varios proveedores. La empresa de Javier solo parecía exitosa por fuera. Por dentro estaba podrida. La señora Torres le explicó que Javier estaba buscando un gran inversor para salvar su barco que se hundía. Esa era la brecha por la que se colarían. Carmen tenía que convertirse en la directora Luna, el ángel salvador, y en realidad, el ángel de la muerte del negocio de Javier. Carmen aprendió rápido. Su inteligencia, reprimida por la pobreza y la presión de su matrimonio, comenzó a brillar. Memorizó cada detalle de los proyectos de Javier, sus debilidades de gestión e incluso los pequeños escándalos que podían ser explotados. Carmen aprendió a hablar con un lenguaje de negocios directo, agudo y estratégico. Entrenó su tono de voz para que sonara frío y amenazador, eliminando cualquier acento o forma de hablar rústica que Javier solía ridiculizar. Practicó durante horas frente al espejo, hablando con su propia sombra, entrenando una mirada que pudiera desnudar y asustar a su interlocutor. Pasaron 2 semanas y llegó el día de presentar la nueva identidad de Carmen. La señora Torres le dijo a Carmen que se preparara en el vestidor. Carmen se puso un traje de chaqueta de mujer de color negro intenso, perfectamente entallado, que abrazaba su cuerpo a la perfección. Su pañuelo, de satén dorado oscuro, estaba envuelto de forma impecable y elegante. Un maquillaje con un labial atrevido le daba un aspecto decidido. Llevaba unas gafas de sol de gran tamaño de una marca famosa para ocultar parte de sus ojos, añadiendo un aire de misterio. Carmen se paró frente a un gran espejo de cuerpo entero. Apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. La mujer del espejo no era la Carmen que fregaba platos.
Esa mujer era poderosa, rica, y parecía peligrosa. La señora Torres entró en el vestidor y sonrió satisfecha al ver su obra. Le entregó a Carmen un bolso de piel de cocodrilo de edición limitada. La señora Torres dijo que hoy era el primer día de casa. La secretaria de Javier acababa de enviar una propuesta solicitando una reunión con un representante del Grupo Sol. La señora Torres ya había dispuesto que la reunión tuviera lugar al día siguiente en un lugar muy específico elegido por la propia Carmen. Carmen tomó el bolso, se miró una vez más y esbozó una leve sonrisa. No era la dulce sonrisa de la antigua Carmen, sino la sonrisa fría y calculadora de la directora Luna. Estaba lista. Estaba lista para enfrentarse a Javier, no como la esposa abandonada, sino como la mujer que tenía el destino de su exmarido en la punta de sus dedos. La transformación de la reina era completa, y el hermoso drama de la venganza estaba a punto de comenzar. El frío viento de la tarde barría el cementerio, arrastrando las hojas secas esparcidas entre las lápidas. El cielo, de un gris intenso, presagiaba una inminente tormenta. Javier esperaba impaciente cerca de la entrada, mirando constantemente su caro y brillante reloj de pulsera. Maldecía en voz baja a su secretaria por concertar una reunión de negocios en un lugar tan extraño. Sus relucientes zapatos de cuero, ahora manchados de barro, lo irritaban aún más. Pero no tenía otra opción. Su empresa estaba al borde del abismo. Las deudas se acumulaban y necesitaba una inyección de capital lo antes posible. La misteriosa inversora del Grupo Sol, conocida como la directora Luna, era su última esperanza. Se rumoreaba que era muy excéntrica y difícil de contactar. Así que, aunque la directora Luna quisiera reunirse en un cementerio, Javier tenía que acatar sus exigencias por los cientos de millones de euros prometidos. Una larga limusina negra entró lentamente en el cementerio, rompiendo la quietud del lugar de descanso final. El coche se detuvo exactamente a 10 metros de Javier. Un chofer uniformado bajó y abrió rápidamente la puerta trasera. El corazón de Javier latía con fuerza. Se apresuró a arreglarse el traje y a poner su mejor sonrisa, la misma sonrisa falsa que siempre usaba para engañar a sus clientes. Del interior del coche salieron un par de piernas largas con tacones altos negros. La figura de la mujer se irguió, emanando un aura de elegancia imponente. Llevaba un vestido largo de color negro intenso, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, cubierto por un abrigo grueso de aspecto muy caro. Su cabeza estaba cubierta con un pañuelo negro estilo turbante moderno, y la mitad de su rostro estaba oculta por unas grandes gafas de sol negras. La mujer, la directora Luna, se acercó con paso lento pero decidido. No se dirigió directamente a Javier, sino que se detuvo un momento frente a una tumba que aún era un montón de tierra fresca. Ese montón de tierra, sin lápida ni nombre, era una fosa común para las víctimas no identificadas del incendio. Javier tragó saliva, sintiendo un escalofrío. Sabía muy bien de quién era esa tumba, o al menos, quién creía él que estaba enterrado allí. Era el lugar donde los servicios sociales habían enterrado en masa los cuerpos de las víctimas del incendio del barrio pobre, incluida su exesposa, Carmen. Javier sintió que el destino se burlaba de él. ¿Por qué esta inversora se detenía precisamente frente a la tumba de Carmen? Un sudor frío le recorrió la espalda, a pesar del aire gélido de la tarde. La directora Luna finalmente se giró y se enfrentó a Javier. A medida que se acercaba, un lujoso y misterioso perfume de lirios emanaba de ella, dominando el olor a tierra húmeda del entorno. Javier sintió que se le cortaba la respiración por un momento. Ese aroma le recordaba algo vago del pasado, pero el lujo que desprendía esta mujer nublaba sus recuerdos. Detrás de las gafas de sol negras, Carmen observaba con agudeza al hombre que una vez amó y sirvió sinceramente. Vio en los ojos de Javier una mezcla de miedo y codicia. Sintió el impulso de gritar y abofetear a ese hombre, pero se contuvo con todas sus fuerzas. Ya no era la llorona de Carmen, era la fría empresaria, la directora Luna. Extendió una mano enguantada en cuero negro para estrecharla de él. Cuando Javier tomó su mano, sus ojos se fijaron en el dedo anular de la directora Luna. Allí llevaba un sencillo anillo de oro con una pequeña piedra gastada, que no encajaba con el resto de sus joyas de diamantes. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Conocía muy bien ese anillo. Era su anillo de bodas con Carmen. Un anillo barato que compraron cuando no tenían nada. El anillo que le obligó a quitarse y tiró a la basura cuando la echó de casa. ¿Cómo podía ese anillo estar en el dedo de esta mujer multimillonaria? Javier tartamudeó. Su rostro se puso pálido. Señaló el anillo con un dedo tembloroso, la voz atascada en la garganta. Carmen notó su reacción. Esbozó una sonrisa significativa pero indescifrable. Con indiferencia, giró el anillo en su dedo, como si fuera un accesorio cualquiera. Con un tono plano y frío, Carmen preguntó si había algún problema con su aspecto. Su voz entrenada sonaba más grave y autoritaria, diferente a la voz suave y delicada de Carmen.
Javier intentó recomponerse, carraspeó torpemente, y dijo que el anillo le recordaba a alguien que ya había fallecido. Carmen soltó una pequeña risa, seca y sin emoción. Respondió que había encontrado el anillo en una vieja tienda de antigüedades y que le había gustado por su forma única y el valor de su triste historia. Esa respuesta silenció a Javier, haciéndole sentir estúpido por sus extraños pensamientos. Por supuesto, pensó Javier, era imposible que la pobre Carmen, ya convertida en cenizas, hubiera resucitado como una magnate. Era solo una horrible coincidencia. La conversación de negocios comenzó mientras empezaba a caer una fina llovizna. Carmen no dejó que Javier se anduviera con rodeos. Fue directa al grano. Sabía que la empresa de Javier necesitaba 50 millones de euros para pagar una deuda que vencía la próxima semana. Javier se sorprendió de que la directora Luna supiera la cifra exacta que él había intentado ocultar en los informes financieros. Carmen dijo que el Grupo Sol estaba dispuesto a invertir el doble de lo que necesitaba, 100 millones de euros, con la condición de que Javier firmara un contrato de inversión exclusiva con sus bienes personales como garantía. La oferta era tan tentadora para el sediento Javier como un oasis en el desierto. Sin pensar mucho en los riesgos, Javier aceptó de inmediato. La codicia nubló su razón. No se dio cuenta de que acababa de aceptar entrar en la boca del león. La directora Luna terminó la reunión abruptamente. No quería estar cerca de Javier por mucho tiempo debido al asco que le provocaba. Le entregó a Javier la tarjeta de visita de su secretario personal y le indicó que fuera a la sede del Grupo Sol a la mañana siguiente para firmar el contrato. Antes de volver a subir a su lujoso coche, Carmen echó un último vistazo al montón de tierra roja. En su mente, se despidió de la antigua Carmen. A partir de hoy, la débil Carmen estaba realmente muerta y enterrada allí. Lo que quedaba era la directora Luna, lista para destruir lentamente la vida de Javier. El coche se marchó, dejando a Javier solo en el cementerio cada vez más oscuro. Sonrió estúpidamente, imaginando los 100 millones de euros que pronto entrarían en su cuenta, sin darse cuenta de que era el dinero para el funeral de su propio negocio. Al día siguiente, Javier entró con paso seguro en el rascacielos del Grupo Sol. Llevaba su mejor traje, el pelo peinado impecablemente, y se había echado una cantidad excesiva de un perfume caro para ocultar su nerviosismo. El edificio era el símbolo del poder y la riqueza que tanto había anhelado. Suelos de mármol, paredes de cristal y cuadros abstractos valorados en miles de millones decoraban el vestíbulo central. Javier sentía que pertenecía a ese lugar, que merecía ser parte de la élite. Una hermosa recepcionista lo guió hasta una sala de reuniones en el último piso, donde ya esperaban el equipo de abogados del Grupo Sol y la directora Luna. La sala de reuniones se sentía fría, no solo por el aire acondicionado, sino por la atmósfera de tensión deliberadamente creada. La directora Luna estaba sentada al final de una larga mesa, de espaldas a un gran ventanal que mostraba una vista panorámica de la ciudad. Seguía llevando sus gafas de sol, lo que le daba un aire misterioso y distante. Frente a ella, había un fajo de documentos de contrato bastante grueso. Carmen asintió brevemente cuando Javier entró, sin decir una palabra. Dejó que el abogado llevara la conversación. El abogado, un hombre mayor de rostro severo, explicó las cláusulas del contrato con una voz monótona pero rápida. Javier, ya con la mente puesta en derrochar el dinero y pagar sus deudas, no prestó mucha atención a los detalles. Solo escuchó los puntos que le favorecían: la inyección de 100 millones de euros, el acceso a la red de negocios del Grupo Sol y la oportunidad de expansión internacional. Cuando le pusieron los documentos delante, Javier cogió la pluma de oro que le ofrecieron. Su mano temblaba ligeramente de emoción. El abogado le recordó que leyera las cláusulas relativas a la garantía y las penalizaciones por demora, pero Javier, con arrogancia, apenas les echó un vistazo. Estaba seguro de que con tanto dinero, su empresa se recuperaría pronto, así que no tenía que preocuparse por el incumplimiento. No vio una pequeña cláusula, impresa en una letra ligeramente más pequeña que el resto en la última página. La cláusula decía: si la segunda parte, Javier, no realiza el primer pago de la cuota exactamente un mes después de la fecha de desembolso de los fondos, la propiedad de todos los activos de la empresa y los bienes personales registrados, incluyendo la vivienda residencial, los vehículos y los terrenos, se transferirá automáticamente a la primera parte, Grupo Sol, sin necesidad de un proceso judicial. Era la trampa mortal, preparada con sumo cuidado por Carmen y la señora Torres. Con una amplia sonrisa, Javier firmó sobre el sello. El sonido del rasguño de la pluma sonó muy fuerte en los oídos de Carmen, como el sonido de una sentencia de muerte dictada por el propio condenado. Carmen contuvo la respiración por un momento, y luego exhaló lentamente. El pez había picado el anzuelo. Javier acababa de hipotecar toda su vida, incluida la lujosa casa donde vivía con Valeria, la misma casa que una vez construyó con sudor y lágrimas junto a Carmen,
la misma casa de la que Carmen fue expulsada a la fuerza. Ahora, esa casa estaba técnicamente en las manos de Carmen. Tras la firma, Carmen se levantó y estrechó brevemente la mano de Javier. Su mano estaba fría como el hielo. Le dijo, «Enhorabuena», con un tono plano. Javier lo interpretó como profesionalidad. En realidad era una bienvenida al infierno. Mientras Javier estaba ocupado con los asuntos del contrato, Valeria estaba en su paraíso terrenal, el centro comercial más lujoso de la capital. Valeria caminaba como una celebridad, rodeada de empleados de las tiendas que cargaban sus bolsas de la compra. Al oír que Javier iba a recibir una gran inversión, Valeria perdió inmediatamente la cabeza. Compró bolsos de diseño por valor de cientos de miles, zapatos de tacón de edición limitada y joyas de diamantes. Valeria se sentía la reina del mundo. Trataba con desdén a los empleados de las tiendas, regañándolos si el servicio era lento o si no tenían su talla. No sabía que todos los gastos de sus tarjetas de crédito estaban siendo monitorizados. Las tarjetas de crédito de Valeria ya habían superado su límite, pero Javier había pedido al banco que aumentara temporalmente el límite con el contrato de inversión como garantía. En su despacho, Carmen recibía informes en tiempo real de las transacciones de compra de Valeria en su tableta. Vio las enormes cifras que Valeria había gastado en pocas horas. Carmen sonrió con sí mismo. Era parte de su plan. La señora Torres había hecho que los agentes financieros del Grupo Sol se pusieran en contacto con las boutiques y joyerías a las que Valeria debía dinero. Carmen había comprado en secreto las facturas de las deudas personales de Valeria. En el oscuro mundo de los negocios, la deuda es el arma de control más letal. Al comprar esas deudas, Carmen ahora controlaba directamente el destino de Valeria. Si Valeria no pagaba, Carmen tenía derecho a embargar sus bienes o incluso a presentar cargos penales. Valeria, sin saber que estaba cayendo en una trampa, seguía comprando alegremente. Incluso llamó a sus amigas de la alta sociedad para invitarlas a una fiesta esa noche, para celebrar el éxito empresarial de su marido, alardeando como si hubieran adquirido una gran empresa, cuando en realidad la suya estaba prácticamente hipotecada. Carmen observaba la estupidez de Valeria desde la distancia con una pizca de compasión. Esa mujer realmente no tenía cerebro, solo deseos mundanos. Antes, Carmen se sentía a menudo intimidada por la belleza y la riqueza de Valeria, pero ahora se daba cuenta de que Valeria no era más que una muñeca de plástico vacía, sin ningún valor. Esa tarde, la primera parte de la inversión se ingresó en la cuenta de la empresa de Javier. Al recibir la notificación del ingreso de varios millones, Javier gritó de alegría en su despacho. Inmediatamente transfirió parte del dinero para pagar sus deudas de juego online acumuladas y otra parte para financiar el estilo de vida de Valeria. Ignoró las partidas importantes de la empresa que debía salvar, pensando que podría hacer malabares con el dinero restante más tarde. El descuido y la pésima gestión financiera de Javier eran el arma principal de Carmen. Sabía que con esa mentalidad, en menos de un mes, los 100 millones de euros se habrían esfumado sin ningún resultado. Y cuando llegara la fecha de vencimiento, Javier no tendría ni un céntimo para pagar la cuota. Y entonces, Carmen vendría a reclamarlo todo. Esa noche, Carmen estaba de pie en el balcón de su ático, mirando a lo lejos hacia el lujoso barrio residencial. Se imaginó a Javier y Valeria riendo y festejando sobre el sufrimiento de los demás, celebrando una falsa victoria con el dinero que, en realidad, era la soga que apretaba sus cuellos. «Disfrutad de esta noche, Javier, Valeria», susurró Carmen a la brisa nocturna. «Comed bien, dormid tranquilos, porque a partir de mañana comenzará vuestra pesadilla». Carmen hizo girar su copa de mosto, sus ojos brillando con determinación. La fase 1 del plan había sido un éxito perfecto. Ahora era el momento de pasar a la fase 2, el terror psicológico para destrozar sus mentes antes de destruirlos financieramente. El terror no comenzó con una gran explosión, sino con un silencio espeluznante dentro de la lujosa casa de Javier. Una semana después de firmar el contrato, Javier llegó a casa tarde por la noche, medio borracho. Se sentía en la cima del mundo, convencido de que aún le quedaba mucho dinero de la empresa y que tenía todo bajo control. La gran casa estaba en silencio. Las empleadas domésticas ya estarían durmiendo en sus dependencias, y Valeria probablemente aún no había regresado de alguna fiesta de la alta sociedad. Javier subió tambaleándose las escaleras hacia el dormitorio principal. Al abrir la puerta, una corriente de aire frío le rozó el cuello. Recordaba claramente haber apagado el aire acondicionado antes de salir por la mañana. Javier buscó a tientas el interruptor de la luz, pero no se encendió. Gruñó molesto, sospechando un cortocircuito. Con la ayuda de la luz de la luna que entraba por la ventana, caminó hacia la cama. Sus pasos se detuvieron en seco. En medio de su almohada había una pequeña caja de madera colocada pulcramente. El corazón de Javier latió de forma irregular.
¿Quién se había atrevido a entrar en su dormitorio y dejar eso allí? La caja parecía vieja y antigua, hecha de madera de teca descolorida. Venciendo su miedo con curiosidad, Javier se acercó con cautela. Abrió la caja lentamente. Un penetrante olor a pescado podrido le asaltó la nariz al instante, provocándole náuseas. Dentro de la caja había una vieja pulsera de madera, con el cordón roto, empapada en un líquido rojo y pegajoso que parecía sangre. Javier reconoció la pulsera. Era la preciada pulsera de Carmen, un recuerdo de su madre que siempre guardaba. Javier recordaba claramente haberle arrebatado la pulsera la noche que la echó y haberla tirado a la basura frente a la casa, porque le molestaba el sonido que hacía cuando Carmen la jugueteaba mientras él veía la televisión. Javier retrocedió varios pasos. Sus piernas chocaron contra la mesita de noche, haciendo que el jarrón que había sobre ella cayera y se hiciera añicos. Su respiración se aceleró. ¿Cómo podía una pulsera tirada a la basura hace meses reaparecer aquí, en su cama, en un estado tan espantoso? El líquido rojo parecía aún húmedo, como si acabara de ser vertido. La mente de Javier se dirigió inmediatamente al incendio. ¿Era esto un mensaje de ultratumba? ¿El espíritu vengativo de Carmen vagaba para vengarse? Javier corrió al baño y se lavó la cara una y otra vez, esperando que fuera una alucinación por el alcohol, pero cuando volvió al dormitorio, la caja seguía allí, mirándolo en silencio. El miedo comenzó a devorar la mente de Javier. Se sentía vigilado por 1000 ojos invisibles en cada rincón oscuro del dormitorio. Al día siguiente, el terror se intensificó. Mientras conducía a su oficina, el sistema de audio de última generación de su coche se encendió de repente por sí solo. No era una canción, sino una voz grabada, con interferencias pero clara, la voz de una mujer sollozando. Era la voz de Carmen. «Javier, no me eches, por favor. Tengo miedo». La frase se repetía como un disco rayado. Javier, presa del pánico, pulsó todos los botones del salpicadero para apagarlo, pero la voz se hizo cada vez más fuerte, llenando el coche como si Carmen estuviera sentada en el asiento trasero. Javier gritó histéricamente a la voz que se callara. Su coche se desvió, casi chocando contra la mediana de la autopista. Cuando Javier frenó bruscamente en el arcén, la voz se detuvo de repente, dejando un silencio más aterrador que los sollozos. En la oficina, Javier estaba hecho un desastre. No podía concentrarse en el trabajo. Se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. Cada vez que se abría la puerta de su despacho, pensaba que vería a Carmen con el rostro quemado. Los empleados empezaron a cuchichear sobre el extraño comportamiento de su jefe. Javier hablaba solo a menudo, se enfadaba sin motivo, y su rostro siempre estaba pálido y sudoroso. El negocio, que debería haber comenzado a recuperarse con la inversión de la directora Luna, fue aún más descuidado. Las decisiones de Javier se volvieron irracionales. Despidió a su secretaria solo porque usaba un perfume de lirios, similar al de Carmen. Se volvió paranoico, sospechando que todos a su alrededor conspiraban para hundirlo. Valeria, al ver el drástico cambio de su marido, se sintió irritada y avergonzada. Pensaba que Javier era débil y bebía demasiado. Cuando Javier intentó hablarle de la pulsera ensangrentada y la voz grabada, Valeria se burló. Lo acusó de tener alucinaciones por un sentimiento de culpa innecesario. «Esa mujer está muerta, Javier. Es ceniza. Deja de comportarte como un cobarde», le gritó Valeria una noche cuando Javier se negó a dormir en el dormitorio por miedo. Valeria no sabía que todo el terror era muy real, y estaba meticulosamente planeado por el equipo de operaciones de la señora Torres. Los hombres de la señora Torres se habían infiltrado en la casa y habían pirateado el sistema del coche de Javier con tecnología de punta. Carmen observaba el colapso mental de Javier a través de las pantallas de monitor en su lujoso apartamento. Ver a Javier, una vez tan arrogante, ahora temblando de miedo como una rata acorralada, le producía una cierta satisfacción. Pero esto era solo el principio. Los fantasmas del pasado no dejarían de atormentar a Javier hasta que perdiera por completo la razón. Mientras Javier estaba ocupado luchando contra los fantasmas que él mismo había creado, Valeria se enfrentaba a otra tormenta. Su estilo de vida de lujo descontrolado empezaba a pasarle factura. El dinero en efectivo que le había dado Javier desapareció sin dejar rastro en artículos de lujo que ni siquiera había usado una vez. Valeria se endeudó en sus boutiques favoritas, pasando de nuevo su tarjeta de crédito de forma imprudente, confiando en su estatus de esposa de un CEO. Pero no se dio cuenta de que la telaraña que la directora Luna había tejido ya estaba empezando a apretarle el cuello. Esa mañana, mientras Valeria recibía un tratamiento facial en un salón frecuentado por la alta sociedad, 2 hombres corpulentos vestidos con trajes negros entraron en el salón. No eran clientes, sino cobradores de deudas profesionales contratados por la compañía financiera propiedad del Grupo Sol, donde ahora se agrupaban todas las facturas de Valeria. Los cobradores se acercaron sin dudarlo a Valeria,
que tenía una mascarilla facial puesta. En voz alta, para que todos los clientes del salón pudieran oírlo, le exigieron el pago de una deuda de 2 millones de euros que vencía ese mismo día. Valeria se levantó de un salto, furiosa por la humillación. Les gritó a los hombres, diciéndoles que su marido era rico, con una inversión multimillonaria, y que sin duda pagaría. Pero los hombres, con calma, le mostraron una orden de embargo de bienes. Le dijeron que las tarjetas de crédito y las cuentas de Javier habían sido congeladas temporalmente debido a los indicios de impago de la primera cuota de la empresa. Valeria se puso pálida. Intentó llamar a Javier, pero el teléfono de su marido estaba apagado. En medio del pánico, sus amigas de la alta sociedad que estaban allí empezaron a cuchichear y a mirarla con desdén, la misma mirada que Valeria solía dirigir a los pobres. Expulsada del salón por armar un escándalo, Valeria volvió a casa con una rabia explosiva, solo para encontrar a Javier sentado en un rincón de la habitación, con la mirada perdida y una botella de alcohol en la mano. Valeria estalló, culpando a Javier por no gestionar bien el dinero y por dejar que los cobradores la humillaran. Javier, ya mentalmente inestable por días de terror, se defendió. La culpó de toda su desgracia. Es por tu derroche, por tu culpa estoy así. Tú me incitaste a odiar a Carmen. Se desató una violenta pelea. Objetos de valor volaron por la habitación, haciéndose añicos. En un arrebato de ira, Javier soltó sin querer que se arrepentía de haber quemado la casa de Carmen si iba a acabar atormentado por fantasmas. Valeria se quedó en silencio al oír esa confesión. Sabía que Javier era malvado, pero nunca imaginó que su marido fuera realmente un pirómano. Los problemas domésticos y las deudas de la pareja se extendieron rápidamente entre la élite de la capital. Esa noche, se celebraba un prestigioso evento benéfico al que asistían los principales directores ejecutivos. Valeria, aferrándose a su último ápice de orgullo, decidió asistir. Quería demostrar que seguía siendo alguien importante. Se puso su mejor vestido y las joyas de diamantes que aún no había pagado. Pero el ambiente de la fiesta le resultó frío. La gente se apartaba a su paso, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Entre la multitud, Valeria vio a la figura que acaparaba toda la atención esa noche, la directora Luna. La misteriosa mujer estaba de pie con elegancia, rodeada de magnates que hacían cola para hablar con ella. La directora Luna llevaba un llamativo vestido granate y desprendía un innegable aura de poder. Desesperada, Valeria intentó acercarse a la directora Luna con la esperanza de pedirle un préstamo o ayuda, ya que su marido era su socio comercial. Cuando Valeria se acercó, la directora Luna se giró lentamente. En su mano sostenía una copa de zumo de granada de un rojo intenso. Valeria comenzó a quejarse, contando sus problemas con una actitud lastimera y fingida, buscando compasión. La directora Luna la escuchó impasible detrás de sus elegantes gafas de sol negras. Cuando Valeria terminó de hablar, la directora Luna esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que heló la sangre de Valeria. «Qué lástima, señora Valeria. No hago negocios con morosos», dijo la directora Luna con voz gélida. De repente, varios guardias de seguridad del evento se acercaron. Resultó que la boutique a la que le debía las joyas que llevaba puestas la había denunciado por apropiación indebida de mercancía no pagada. Frente a cientos de invitados, la policía confiscó el collar y la pulsera de diamantes que llevaba Valeria. Valeria gritó y se debatió histéricamente mientras la policía la sujetaba por los brazos. Fue completamente humillada, despojada de todo su falso lujo. Mientras la arrastraban y pasaba junto a la directora Luna, ésta dio un paso adelante, se bajó momentáneamente las gafas de sol y miró directamente a los ojos de Valeria. Esos ojos. Valeria los reconoció. Los mismos ojos nublados pero agudos que despreciaba cuando Carmen iba a llevarle el almuerzo a Javier a su oficina. La directora Luna acercó sus labios al oído de Valeria y susurró en voz baja pero muy clara. «Una vez, me quitaste a mi marido cuando no tenía nada y me llamaste basura. Ahora, disfruta de ser la verdadera basura, Valeria». El cuerpo de Valeria se puso rígido. Sus ojos se abrieron como si fueran a salirse de sus órbitas. Reconoció esa voz. «Carmen, ¿estás viva?», gritó Valeria histéricamente. Pero nadie la creyó. Todos pensaron que se había vuelto loca por la presión de las deudas. Valeria fue sacada del edificio, gritando el nombre de Carmen sin parar. Mientras tanto, la directora Luna se volvió a poner las gafas de sol, bebió tranquilamente su zumo de granada y reanudó su conversación con los invitados como si nada hubiera pasado. Esa noche, Valeria no solo se arruinó, sino que también perdió la razón por una verdad que no podía aceptar. El día del juicio final finalmente llegó, justo cuando el sol abrazaba la ciudad desde lo más alto del cielo. Exactamente un mes después del desembolso de la inversión, vencía el plazo del primer pago de la cuota de Javier al Grupo Sol. Javier estaba sentado en la gran silla de su despacho, que ahora parecía una jaula de cristal. El teléfono de su escritorio sonaba sin parar.
un estruendo que anunciaba el colapso de su reino. Javier no se atrevía a contestar. Sabía quién llamaba: el equipo legal del Grupo Sol. La cuenta de la empresa de Javier estaba vacía. Los 100 millones de los que se jactaba se habían esfumado sin dejar rastro, consumidos por su estilo de vida, el juego y las estúpidas decisiones de negocio que tomó en su estado de pánico. Javier intentó acceder a su cuenta personal desde su portátil, pero la pantalla solo mostraba las palabras en rojo: acceso congelado. De repente, la puerta del despacho de Javier se abrió a la fuerza desde fuera. Un grupo de hombres con uniformes de seguridad con el logotipo del Grupo Sol entró sin previo aviso, seguidos por el equipo legal con un fajo de papeles de embargo. Javier se levantó, intentando aferrarse al último resquicio de su derrumbada dignidad. Les gritó que se fueran, que era su oficina, pero el jefe del equipo legal colocó tranquilamente un papel sobre el escritorio de Javier. Era la escritura de transferencia de propiedad. Según el contrato que Javier había firmado sin leer detenidamente, el impago de la primera cuota significaba que cedía voluntariamente todos los activos de su empresa y sus bienes personales al inversor. En ese mismo instante, este edificio, la silla en la que estaba sentado, incluso el coche aparcado abajo, ya no eran suyos. Javier se había convertido en un sin techo dentro de su propio palacio. Los guardias de seguridad lo sacaron a rastras del edificio, frente a todos sus empleados que lo observaban con una mezcla de lástima y satisfacción. Javier se debatió y gritó que conocía a la dueña del Grupo Sol, gritando el nombre de la señora Torres, convencido de que si le suplicaba directamente a la anciana, le perdonaría. Con las pocas monedas que le quedaban en el bolsillo, Javier tomó un taxi imprudentemente y se dirigió a la sede del Grupo Sol. Su mente era un caos. Sentía que todo debía ser un malentendido. Al llegar al imponente rascacielos, Javier corrió hacia la recepción, desaliñado, con la camisa por fuera y la corbata torcida. Extrañamente, los recepcionistas no lo detuvieron. Como si esperaran su llegada, lo guiaron inmediatamente al último piso, a la sala de juntas principal del CEO. Javier entró jadeando en la espaciosa y silenciosa sala de juntas. La habitación estaba oscura. Solo un foco iluminaba la gran silla al final de la larga mesa. La silla estaba de espaldas a la puerta, por lo que Javier solo podía ver su alto respaldo. Javier se arrodilló inmediatamente en el frío suelo. Las lágrimas brotaron. Pensando que la figura sentada en la silla era la señora Torres, comenzó a suplicar perdón. Prometió hacer cualquier cosa, incluso convertirse en su esclavo, con tal de que no le embargaran sus bienes y no fuera a la cárcel. Lloriqueó, hablando de lo desgraciado que era su destino, de cómo había sido engañado por las circunstancias, sin darse cuenta en absoluto de su propia culpa. Una pequeña risa se oyó desde detrás de la silla. No era la risa vieja y ronca de una anciana, sino la risa fresca pero afilada de una mujer joven. La silla del CEO giró lentamente para enfrentarse a Javier. Javier levantó la cabeza, y en ese momento, el aire se le quedó atascado en la garganta. Sus ojos se salieron de sus órbitas. La figura sentada allí no era una anciana. Era una mujer joven y muy hermosa, con un brillante pañuelo de seda dorada que enmarcaba su rostro. Esta vez, no había gafas de sol que ocultaran su cara. Javier conocía cada parte de ese rostro: la nariz, los labios, los ojos. El rostro que una vez besó. El rostro al que una vez gritó. El rostro que creía convertido en cenizas por el fuego. «Hola, Javier. ¿Aún recuerdas a la esposa desafortunada que abandonaste?», lo saludó la mujer con una voz suave pero letal. Carmen se sentó elegantemente, mirando a Javier, que estaba paralizado en el suelo como si hubiera visto un fantasma. El cerebro de Javier hizo cortocircuito. No podía procesar la realidad que tenía delante. Carmen estaba viva. Carmen era la directora Luna. Carmen era la persona que había estado controlando su vida todo este tiempo. Todas las piezas del rompecabezas encajaron al instante. El terror fantasmal, la pulsera ensangrentada, la trampa del contrato, todo había sido un guión orquestado por la mujer que una vez consideró débil y estúpida. Javier intentó levantarse, pero sus piernas temblaban violentamente. Señaló a Carmen con una mano temblorosa, su boca abierta sin emitir sonido. Carmen se levantó de la silla y se acercó lentamente a Javier. El sonido de sus tacones resonaba en la silenciosa habitación, cada paso como el tic-tac de un reloj de la muerte para Javier. Carmen se irguió sobre Javier, que seguía de rodillas. Miró a su exmarido con una mirada fría, sin rastro de amor. Carmen dijo que no se estaba vengando, que solo le estaba devolviendo lo que él le había dado. Él le dio dolor, así que él recibió dolor. Él le dio pobreza, así que él recibió pobreza. Él intentó matar, así que él debía estar preparado para morir. Legalmente, Carmen le informó a Javier que el juego había terminado. Sus activos eran ahora oficialmente propiedad de Carmen, bajo el patrocinio del Grupo Sol,
La casa, el coche, los terrenos, todo. Javier ya no tenía nada en este mundo, salvo la ropa que llevaba puesta. Consumido por la desesperación y la ira, Javier se abalanzó de repente para estrangular a Carmen. Pero antes de que sus manos pudieran tocar el borde del pañuelo de Carmen, dos guardaespaldas personales que se escondían en las sombras de la habitación se abalanzaron sobre Javier y lo arrojaron al suelo. El rostro de Javier fue aplastado contra la alfombra. Gimió de dolor. Carmen no se inmutó. Simplemente lo observó con indiferencia. Pulsó el botón del intercomunicador de la mesa de conferencias y llamó al siguiente invitado. La puerta de la habitación se abrió de par en par y entraron varios agentes de policía uniformados con esposas. Carmen sonrió débilmente a Javier, que se debatía. Disfruta del resto de tu vida en la cárcel, querido. Es un precio justo para alguien que intentó quemar viva a su esposa. Javier fue sacado del edificio del Grupo Sol Esposado, frente a decenas de periodistas que el equipo de relaciones públicas de Carmen ya había invitado. Los flashes de las cámaras cegaron a Javier, documentando el momento de su caída para ser transmitido a todo el país. En la comisaría, Javier no pudo negarlo más. Carmen presentó como prueba una grabación de CCTV filmada por las cámaras ocultas del equipo de seguridad de la señora Torres, que mostraba claramente el momento en que los hombres de Javier rociaban gasolina y prendían fuego a la casa de Carmen. También se rastreó la prueba de la transferencia de dinero que Javier pagó a esos matones. Con pruebas tan contundentes, sumadas a varios cargos de fraude financiero y evasión de impuestos descubiertos en la auditoría de la empresa de Javier, el destino del malvado exmarido estaba sellado. El juicio fue rápido. El juez golpeó el mazo con firmeza. Cadena perpetua por intento de asesinato y delitos corporativos graves. Javier se desmayó en la sala al oír la sentencia. Mientras tanto, Carmen, sentada en la primera fila de la galería de visitantes, dio gracias en su corazón. No sintió una alegría excesiva, solo un inmenso alivio. La justicia por fin se había hecho. Ya no había sombras de miedo que la atormentaran. El oscuro capítulo de su vida se había cerrado firmemente con el candado de la justicia. Por otro lado, el karma también actuó de forma irónica con Valeria. Después de arruinarse y ser desalojada de la lujosa casa embargada por Carmen, Valeria no tenía a dónde ir. Sus amigos de la alta sociedad bloquearon su número, y nadie quería acoger a una mujer endeudada. Sus padres en el pueblo también la rechazaron, avergonzados por los rumores que se habían extendido. Valeria, que una vez despreció el trabajo humilde, ahora vivía en la calle, sin estudios, sin habilidades y con antecedentes penales por apropiación indebida de artículos de lujo. Ninguna empresa quería contratarla. Finalmente, para sobrevivir, Valeria consiguió un trabajo como lavaplatos en un sucio restaurante de carretera, exactamente el mismo tipo de trabajo que hacía Carmen antes. Cada noche, las manos de Valeria, que una vez solo tocaron artículos de lujo, ahora se llenaban de ampollas por el detergente barato y el agua sucia. El dueño del restaurante la regañaba a menudo por ser lenta. Una noche, mientras limpiaba una mesa, Valeria vio la retransmisión de la televisión del restaurante. En la pantalla aparecía la elegante figura de Carmen, siendo entrevistada como la empresaria más inspiradora del año. Carmen brillaba mientras hablaba de su nuevo programa de contribución social. Valeria miró la pantalla con lágrimas en los ojos, lamentando su destino. Se dio cuenta de que había tirado un diamante por un puñado de guijarros. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, y le apuñalaba dolorosamente el corazón cada vez que veía el éxito de la mujer a la que una vez pisoteó. Meses después, Carmen regresó al lugar donde todo comenzó, debajo del puente, pero esta vez el lugar estaba completamente transformado. Con su fortuna, Carmen no compró una isla privada, ni un jet. Usó el dinero para reurbanizar el barrio pobre de debajo del puente. Construyó el Hogar Ana María, un complejo de viviendas temporales limpio, habitable y humano para las personas sin hogar. Las paredes de hormigón, antes sombrías, estaban ahora pintadas con murales coloridos. Había una cocina comunitaria que ofrecía comidas nutritivas gratuitas todos los días, una clínica médica gratuita y un espacio de formación para enseñar habilidades a los residentes y ayudarles a ser autosuficientes. Esa tarde, Carmen paseaba por el pequeño parque del refugio con la verdadera señora Torres. La anciana sonreía con orgullo al mirar a su nieta adoptiva. Carmen no se había convertido en un monstruo después de obtener el poder. Al contrario, se había convertido en la protectora de los débiles, al igual que una vez ella protegió a Ana. Se sentaron en un banco del parque. Al ver a los niños de la calle, que ahora podían aprender a leer y reír libremente, Carmen sintió que su corazón se llenaba. Se dio cuenta de que las duras pruebas que había pasado el divorcio, la pobreza e incluso el intento de asesinato eran la forma en que Dios la había forjado para que estuviera donde estaba ahora, convirtiéndose en la mano de Dios para ayudar a los demás. Su venganza había terminado,
pero su obra de bien acababa de comenzar. La historia termina con una escena de contraste desgarradora pero satisfactoria. En una celda estrecha y húmeda, Javier está acurrucado en un rincón. Su cabeza está rapada, su rostro demacrado y pálido. En sus manos sostiene un plato de plástico con arroz duro y guarniciones en mal estado, exactamente como las sobras que Carmen solía comer para sobrevivir. Javier mira la comida con la mirada perdida. En el pasillo de la prisión, un pequeño televisor retransmite la noticia de la inauguración del Hogar Ana María. Javier ve en la pantalla el rostro de Carmen, sonriendo felizmente, rodeada de funcionarios y de la gente que la quiere. Javier intenta llevarse a la boca el arroz en mal estado, pero un sollozo le bloquea la garganta. Llora, golpeándose el pecho con un arrepentimiento sin fin. Su llanto resuena en el pasillo de la prisión, pero a nadie le importa. Afuera, bajo el puente ahora embellecido, el sol se pone con un resplandor dorado, iluminando a Carmen mientras camina con determinación hacia un futuro brillante.